Me presento, soy expresidente del colegio. Mi nombre es Marco Antonio Ayala García, para aquellos que no me conocen. Estoy formado en cirugía general, tengo un adiestramiento en trasplantes y algunos diplomados. Y soy investigador nacional, tengo 2 maestrías y un doctorado. El tema que vamos a iniciar se titula Evaluación y principios básicos para el manejo de la herida. No hay conflicto de intereses sobre la presentación y en estos 20 minutos trataremos de abordar los siguientes temas. Las fases de cicatrización, conocer los tipos de cicatrización, los principios básicos en el manejo de las heridas, cómo evaluamos una herida y sobre todo cómo determinar la cobertura o agentes tópicos para manejar adecuadamente las heridas. Nuestro cuerpo tiende a tener una integridad tisular. Entonces, siempre que hay una lesión, esto sucede. ¿Y cómo lo logra? A través de fibrosis y la formación de cicatriz. Eso sucede en todos los órganos y tejidos, a excepción del hígado y el hueso. Entonces, siempre que vamos a tener una lesión, como consecuencia va a haber una cicatrización. ¿Cómo se da este proceso de cicatrización? Es a través del tiempo y se comprenden en 3 grandes fases. La fase de inflamación, proliferación y remodelación. Cada uno tiene un periodo aproximado en cuanto se da estas fases. La primera son aproximadamente 7 días, la de proliferación de 3 días hasta 3 semanas y la de remodelación 1 hasta 2 años. Estas fases a veces se empalman, pero lo que tenemos que reconocer es en qué fase estamos viendo una herida, porque desafortunadamente existen heridas crónicas, que son las famosas úlceras que vemos en las extremidades inferiores, y que esas úlceras crónicas se definen cuando tenemos una fase inflamatoria permanente por más de 6 semanas. Y es ahí donde nosotros como cirujanos y que vamos a tratar estas heridas, tenemos que reconocerlas y saber dónde podemos actuar para tener el mejor resultado, es decir, una cicatrización pronta. Entonces, para tratar de entender en cómo vamos a actuar, tenemos que reconocer las formas de que se pueden dar esta cicatrización. La de primera intención es cuando solamente tenemos una herida en un medio aséptico totalmente, y es precisamente en las heridas que nosotros como cirujanos hacemos, en un quirófano, una incisión nítida, y podemos emplear suturas tempranas para su cicatrización. Y por consecuencia vamos a tener una cicatrización muy fina. Pero generalmente esto no nos llega a nosotros a la consulta o a los servicios de urgencia. Generalmente siempre encontramos cicatrizaciones que tenemos que cerrar de segunda intención. ¿Como cuáles? Pues las úlceras, que son heridas superficiales y que generalmente tienen más de un mes que están en una fase de inflamación, y estas formas de cicatrización de segunda intención se dan cuando hay una cicatrización irregular y sobre ella hay una granulación. Y generalmente lo que obtenemos es un epitelio que crece sobre la cicatriz. Pero también podemos tener un cierre o una cicatrización de tercera intención, y esto es cuando nosotros como cirujanos remodelamos esa herida que por alguna razón no pudimos cerrar, ya que estaba infectada. Las úlceras crónicas que tenemos en las extremidades generalmente lo hacemos de segunda intención, pero en algunas ocasiones cuando podemos remodelar esos bordes y afrontar, podemos hacerla que cierre en tercera intención. Siempre que pensemos en cerrar cualquier tipo de herida, tenemos que considerar factores sistémicos y factores locales. ¿Qué factores sistémicos? Bueno, la edad. Recordemos que las edades tempranas tienen una facilidad de remodelación más que en cualquier otra edad. Y las edades tardías, o sea, en adultos mayores,
Generalmente este proceso de cicatrización está en deterioro porque va muy de la mano con otros factores sistémicos que afectan el proceso de cicatrización. ¿Como cuáles? Pues la hipoproteinemia, las hipovitaminosis, como la falta de vitamina C, alteraciones patológicas hormonales como el hipotiroidismo, la diabetes mellitus, que es algo muy frecuente en la actualidad, la obesidad, hiposidéremias o hipocupremias, el uso de corticosteroides, radioterapia, quimioterapia y el déficit de factor de coagulación número 13. ¿Qué otros factores debemos ver? Ya comentaba al inicio que es ver lo sistémico y lo local. En lo local, obviamente, la vascularidad. Uno de los problemas que tenemos cuando tenemos una herida o una úlcera crónica, generalmente está asociada con la enfermedad arterial periférica. La infección es otro factor que tenemos que considerar, tratar de resolverlo inicialmente para poder tener éxito en la cicatrización. Las fuerzas de distracción o tensión, es decir, no es lo mismo tener una herida en un brazo o en el codo, o tenerlo en una región plana donde no haya ninguna tensión. La movilidad o el reposo, recordemos por ejemplo las úlceras varicosas que se daban precisamente por falta de movilidad, cuerpos extraños alojados en las heridas, que muchas veces no se prevé esto y consideramos una mala cicatrización sin antes haber revisado la herida y que posiblemente tenga algún cuerpo extraño. Alteraciones en los bordes de la herida. Cuando tenemos, por ejemplo, tejido necrótico, por muy limpia que tengamos el lecho de la herida, si este tejido no está libre de esa necrosis, pues no vamos a tener el resultado esperado. La localización anatómica ya comentaba, por la tensión o la distección que puede haber en la ubicación de la herida, y aplicación de fármacos, ya comentaba también el uso de esteroides, y el tamaño y la forma de la herida. Esto es importante porque podemos hasta calcular en cuánto tiempo podemos cerrar una herida determinada conociendo sus dimensiones. Ya focalizando algo más sobre cómo evaluar la herida, tenemos que considerar lo siguiente. La profundidad. Aquí podemos clasificar la herida en una escoriación, una herida superficial, una herida profunda o una herida penetrante. La escoriación es cuando solamente involucra la piel, la herida superficial es cuando la lesión compromete piel y tejido graso sin haber afectado la aponeurosis. La herida profunda es cuando va más allá de la aponeurosis y obviamente la herida penetrante cuando atraviesa más allá del músculo y las aponeurosis. También tenemos que considerar en la evaluación de una herida su estado bacteriológico y recordemos la clasificación en los 4 tipos que es herida limpia contaminada y herida sucia o infectada. Esto nos da la pauta para poder saber en qué momento o qué tipo de cierre vamos a tener, si de primera, segunda o tercera intención. La ubicación es importante cuando evaluamos una herida. No es lo mismo tener una herida en una extremidad que tenerlo en el abdomen o en cuello, en cara, o tenerlo en lugares de presión. Lo que les comentaba, las dimensiones de la herida es muy, muy importante porque podemos obtener el parámetro de en cuánto tiempo podemos hacer que cicatrice esa herida normalmente. Y entonces consideramos aquí el diámetro mayor que tenga de largo y por el diámetro de ancho, eso entre 0.4 nos daría más o menos los días de cicatrización. Otra de las consideraciones que debemos de tener al evaluar una herida es ver qué tipo de tejido tenemos en ella. Y podemos tener tejido necrótico, un esfacelo, o bien una infección con salida de material purulento, o tejido fibroso.
Lo que nosotros anhelamos en una herida cuando tratamos de resolver el problema de cicatrización es que tengamos un tejido de granulación o el tejido de epitelización. Algunas ocasiones confundimos el tejido fibroso con el biofilm. ¿Cuál es la diferencia en que el tejido fibroso no brilla y el biofilm sí es brilloso, su aspecto? Recuerden que el biofilm es la combinación de tejido fibroso con bacterias y entonces se considera una herida ahí contaminada, infectada. También es importante en la evaluación qué tipo de exudados tenemos. Podemos tener un exudado seroso o sanguinolento que en los primeros fases iniciales de la cicatrización puede ser normal, pero cuando, por ejemplo, el tejido seroso es abundante, debemos considerar que muy probablemente ya existen presencia de microorganismos y muy probablemente después nos va a dar un exudado purulento. Otro de los exudados que pueden hacer normales en la primera fase es el sanguinolento, y esto es debido a que a veces utilizamos gasas secas y las heridas traumatizando al quitarlas precozmente sin cuidado, y entonces pues, nos sangra la herida. Otro de los exudados que no son normales en ninguna fase es precisamente el sanguinolento, serosanguinolento, y lo que nos habla es de daño de los capilares por cambio constante de apósitos. O bien el exudado purulento, que bueno, nos habla de una infección. Por último, debemos de considerar el estado perilesional de la piel donde encontremos la herida. Debemos encontrar un punto justo en que no tengamos una piel seca perilesional o bien, todo lo contrario, una piel macerada por el exceso de líquido que produce la herida. Tenemos que eliminar estos factores para tener una buena cicatrización. Ya focalizando toda esta información para el manejo y tratamiento de las heridas, podemos emplear las siguientes mnemotécnicas. Hay una estrategia que se llama TIMES, ahorita vamos a ver de qué se trata. Debemos considerar los factores sistémicos que ya hemos hablado de ellos, la etapa de cicatrización en la cual nos llega la herida, el estado bacteriológico, las dimensiones de la misma, ubicación y profundidad. ¿De qué se trata la estrategia TIMES? La estrategia TIMES debemos de considerar el tejido, que ya hablamos de ello, el estado bacteriológico, o sea, si hay infección o no en la herida, qué tipo de exudado existe en la herida, los bordes de la misma y cómo se encuentra la superficie perilesional. ¿Cómo tratamos entonces una úlcera o una herida? Pues primero tenemos que considerar que nuestro fin último es tener un tejido de granulación o de epitelización. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues debridando todo lo que no sirva de esa herida, quitando el tejido necrótico o la infección que tengamos o el biofilm, para poder tener ese objetivo. Hay un patrón que a lo mejor a nosotros como cirujanos nunca se nos enseñó en cuanto a usar siempre la compresión, porque uno de los factores que determinan el tiempo para poder cicatrizar adecuadamente es el edema de la extremidad donde estemos hablando. Esto está hablando específicamente de heridas localizadas en extremidades. La única contraindicación sería la enfermedad arterial periférica, y esto va a depender pues, de la severidad de la enfermedad arterial periférica, porque aún así en pacientes con enfermedad arterial periférica se puede emplear la compresión intermitente o una compresión leve. Debemos de considerar cuando estemos manejando heridas o úlceras factores negativos. Cuando tenemos heridas más de 10 centímetros, más de 12 meses de evolución, o bien lo que yo mencionaba de la vascularidad. La enfermedad arterial periférica es un factor de mal pronóstico. Y si tenemos más del 50% de tejido fibroso. O bien que después de haber iniciado cualquier tipo de tratamiento, no reduzca el tamaño de la úlcera más del 40% en 4 semanas.
Hablando ya específicamente de úlceras crónicas en extremidades inferiores, tenemos que considerar el siguiente algoritmo como punto de referencia, ya que hoy por hoy no existe evidencia científica para definir qué es mejor para el tratamiento de las úlceras crónicas. Entonces, lo primero que debemos determinar si nuestra úlcera está infectada, si en el caso de que estuviera infectada, después tenemos que ver qué tipo de exudado tenemos. Si existe exudado, podemos emplear alginatos, terapia de presión negativa, plata o espuma. Pero si no tenemos exudado y está infectada, lo recomendable es usar plata, miel, espuma o hidrogel. Más adelante vamos a hablar de cada uno de ellos y las pros y contras que pueda tener cada uno de las coberturas o agentes tópicos que estoy mencionando. Ahora bien, si nuestra herida no está infectada y no tenemos exudado, podemos usar hidrogel o apósitos transparentes. ¿En qué momento vamos a tener esto? Pues cuando hacemos una cirugía y hacemos una incisión. La incisión realizada en quirófano, pues se puede usar un apósito transparente, el Tegaderm, entre otras marcas. Cuando tenemos exudado en esa herida no infectada, lo recomendable es también usar alginato, terapia de presión negativa, hidrocoloide o espuma. ¿Cuáles son las características de cada una de estas coberturas? Bueno, tenemos la plata, que es un antibiótico local, se usa para la protección de la superficie de la herida, su forma de actuar es bactericida. Lo que tenemos que considerar es que tenemos que cambiarle el apósito cuando menos cada 7 días o cada 15 días, dependiendo o sea, la marca comercial que estemos utilizando. La miel. La miel recomendada es la miel de Manuka, que es la miel que tiene grado médico. Esta se utiliza precisamente ya que su acidez y su contenido en azúcar y otros nutrientes son muy importantes para que estimule el proceso de cicatrización. La desventaja que tenemos en ella es que tenemos que aplicarla cuando menos cada 12 horas y necesitamos un apósito secundario, es decir, algo que cubra la miel precisamente para que no contamine todo lo demás. Los apósitos de espuma son muy utilizados en las úlceras de decúbito porque incluso las previenen, pero la desventaja de estos apósitos avanzados de espuma es que hay que cambiarlos cuando menos cada tercer día. Dentro de las coberturas podemos utilizar algunas sustancias como el hidrogel. El nombre comercial más usado es el Zafgel, que es otra cosa más que un hidrante y tiene un efecto desbridante autolítico. Otra de las ventajas que tiene es que hay que hacerlo cada tercer día, esa curación, y colocar el hidrogel. Los alginatos son muy usados actualmente, también es un desbridamiento autolítico lo que generan, pero hay que estarlos cambiando cada tercer día. Y bueno, la terapia de presión negativa, que más adelante cuando se haga el taller del abdomen abierto y demás, tendrá más información de esto. Nada más como referencia es que hay que estarlos cambiando cada 7 días cuando menos. Los apósitos transparentes, que generalmente yo he visto muchas heridas después de algunos pacientes que se operan, que cubren con gasa y arriba el transparente. El apósito transparente, como el Tegaderm, ya vienen estériles y se pueden usar directamente sobre la herida quirúrgica que se haya hecho y se recomienda su cambio cada 7 días. Los hidrocoloides, lo que hacen es atrapar el exudado y las bacterias y tienen que cambiarse cada tercer día, cuando menos. ¿Qué otras opciones tenemos para la curación de heridas? Pues tenemos las hidrofibras, que son la combinación a veces de hidrocoloides con alginatos.
Apósitos de barrera, como el cabilón, que son polímeros plastificantes y solventes. El destranómero, que mucho tiempo fue el único medicamento que teníamos a la mano para poder emplear en el uso de la curación de heridas, porque aumenta el tejido de granulación. Enzimáticos, que se sigue usando mucho, sobre todo en quemados, en cara, el famoso Ulcoderma, que son enzimáticos. Y el Sufrexal, que es otra de las sustancias que lo utilizan mucho en cirugía de hemorroides, y se ha visto que más o menos aceleran el 60% en la reducción en el tiempo en los pacientes que son utilizados. Existen otras alternativas como factores de crecimiento, pero esto incrementa costos. Más o menos el emplear estos factores de crecimiento estarían gastando aproximadamente como cada mes 3,500 pesos. Existen otras coberturas, pero una vez que tengamos tejido de granulación o epitelización, esto puede acelerar la cicatrización. Tenemos el Endoform, que es una matriz celular, o el Condres, que es colágeno, o el PIFAS, que es células epidérmicas cultivadas. Y bueno, ya se dejó mucho de utilizar los famosos TAI, o sea, la toma y aplicación de injerto cutáneo, pero puede ser otra alternativa, o los famosos colgajos. Como conclusión podemos señalar lo siguiente: no hay un estándar para el manejo de las heridas, hay que individualizar los tratamientos, es importante una correcta evaluación porque nos dará la pauta para dar un buen tratamiento, y un seguimiento continuo hará que modifiquemos el tratamiento justo en el momento que debamos hacerlo, de acuerdo a la fase en que nos encontremos con la herida. Eso es todo. Muchas gracias.